24 tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias en esta jornada de día sábado, una jornada fría de preocupación a nivel nacional debido a la alta afluencia de niños en los consultorios y también en hospitales del país. Incluso contaminación podría llegar en las próximas horas. ¿Cómo estás, Natalia? Exactamente, Davor. Buenas tardes. Claro, una jornada complicada, helada y donde hay alerta en gran parte del país. Hoy hubo un nuevo balance por el aumento de casos de virus respiratorios. El Ministerio de Salud informó que hoy el 93% de las camas críticas pediátricas en nuestro país se encuentran ocupadas. Vamos de inmediato con el periodista Jordan Jope, que hasta ahora nos reporta sobre la situación sanitaria del país. ¿Qué tal, Jordan? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Davor, Natalie? Buenas tardes. Nos encontramos en las afueras del Ministerio de Salud, donde durante esta jornada la autoridad sanitaria justamente entregó un nuevo balance en torno a la situación de salud que está viviendo nuestro país, ¿no? Específicamente con lo que está pasando con estos virus respiratorios que están afectando a parte importante de nuestra población y sobre todo a los más pequeños que se han visto afectados y que han tenido que llegar de urgencia, muchos de ellos, a distintos recintos hospitalarios. Mencionaban desde acá que en lo que fue el mes de mayo la detección de estos distintos tipos de virus aumentó en un 50%, uno de los escenarios más complejos de los últimos años, decían las propias autoridades. Los quiero invitar a que revisemos en torno a la cantidad de camas disponibles que ustedes mencionaban, ¿no? En lo que va de este periodo son cerca del 93,3% de las camas a nivel nacional se encuentran ocupadas. Sin embargo, las autoridades dicen estar trabajando para mejorar y habilitar más camas críticas. Eso a nivel nacional. Pero ¿qué ocurre también en la región metropolitana, donde es un punto que también preocupa porque hay varios servicios de salud que están al 100%? Pasemos a escuchar declaraciones y a la vuelta les entrego más información. El total de la ocupación alcanza 1.038 camas críticas pediátricas que corresponden al 93,3% del total de las camas. Hay un 92,4% del sistema público y un 95,6% en el sistema privado. La ocupación integral de las camas varía a nivel nacional, como lo hemos explicado, porque precisamente la circulación viral es diferente en los distintos territorios y por tanto la demanda asistencial es diferente. Claro, va variando minuto a minuto, día a día, en el fondo, la situación respecto de las camas críticas disponibles, como también aquellas que están ocupadas. Por ejemplo, hasta el día de ayer a las 5 de la tarde, que fue el corte para entregar este balance que dieron hoy las autoridades, habían 75 camas críticas disponibles a nivel nacional, 12 de ellas en la región metropolitana. Eso hasta el día de ayer. Dicen que están trabajando justamente para mejorar este número, para ampliar esta red. Así como hay camas críticas disponibles, también hay otro tipo de camas que están disponibles para ser reconvertidas, que es el llamado que está haciendo la autoridad para justamente dar respuesta a todas aquellas familias y menores también que están concurriendo a los distintos recintos hospitalarios. Un tema que también fue complejo durante esta mañana tiene que ver con la cantidad de menores fallecidos, ¿no? Hay cifras que fueron confusas, hay que decirlo en fondo por parte de la autoridad. Ayer hablaban de 4 desde el Ministerio de Salud, 4 menores fallecidos. Hoy la autoridad mencionaba 3. Se habla de un quinto menor que podría haber fallecido a raíz justamente de un virus respiratorio. Le consultamos a la autoridad cuál es la cifra oficial para entender justamente qué está pasando con los menores fallecidos y cuáles son los datos que se manejan en esta línea. El proceso de el catastro que se hace y los reportes oficiales pasan por un proceso de validación, primero por el registro civil, después por el Departamento de Estadística e Información, el DEIS, y se van registrando y oficializando semana a semana, que hasta el cierre de la semana epidemiológica 22, que es hasta el sábado, los sábados todavía estamos dentro de la semana epidemiológica 23. El sábado pasado. Hasta el sábado pasado, exactamente, la cifra es 3, pero durante esta semana, efectivamente, pueden haber ocurrido algunos otros fallecimientos que se van a ver reflejados en los reportes posteriores después de la validación por todo esto. Claro, información que tratamos de entender con la autoridad. Nos explicaban que se hacía un corte de día sábado a sábado, por lo tanto ellos registraban 3. Sin embargo, les decía yo, circula información de un quinto menor, pero a raíz de lo mismo que nos explicaba justamente la autoridad sanitaria, no descartan que pueda ser distinto el número de niños, de menores fallecidos justamente por este corte que se realiza sábado a sábado. En esa línea mencionaron justamente estar trabajando en torno a los traslados que se están haciendo a lo largo de distintas regiones. Ustedes lo han visto en estos días, menores que han sido trasladados desde regiones que están más complejas a otras que tienen mayor capacidad. Y en esa línea, por ejemplo, el día de ayer
Se realizaron 9 traslados exitosos y 6 traslados estaban en proceso entre distintas regiones, justamente para dar cobertura a los menores que están requiriendo de una cama crítica. Se está trabajando para ampliar la cantidad de camas críticas, para tener más camas disponibles en caso de que la red así lo requiera, y ese es el llamado que hacen por parte de las autoridades. También hacen un llamado importante a los cuidados que deben tener los padres. Llaman, por ejemplo, a si pueden hacer teletrabajo, que realicen teletrabajo, a no exponer a los menores, porque recuerden que el virus sincicial, que es uno de los virus que está presente, no tiene vacuna actualmente. No así el virus de la influenza, que sí tiene vacuna, y por eso también invitan a que todas aquellas personas que aún no se han vacunado contra la influenza lo hagan, porque se vienen días fríos, todavía queda todo el invierno presente, y hay que buscar las maneras justamente para combatir estos virus respiratorios que están atacando a nuestra población justamente y que están poniendo en riesgo justamente a los más pequeños. Eso en torno a la cantidad de traslados, en lo que va desde que empezó el proceso en el mes de marzo, son 190 los traslados que se han realizado a nivel país, 58 de ellos al sistema privado, y ahí también las autoridades mencionaban que se está haciendo un trabajo en conjunto con el sistema de salud privado para que en caso de que sea necesario habilitar más camas críticas, poderlos tener a disposición, y ya se han hecho incluso algunos traslados hacia este sistema. Recomendaciones para la gente que está en la casa: llamaban, por ejemplo, a volver a utilizar, más bien dicho, la mascarilla como se hizo durante la pandemia, sobre todo en lugares de mayor aglomeración, y evitar exponer a los menores justamente al tema del frío que viene en las próximas semanas. Natalie Davor. Jordan, ¿y cuál es la proyección que hace la autoridad? Porque vemos allí las cifras, estamos en un 93% de ocupación de camas a nivel nacional, pero hay algunos servicios de salud en regiones sobre todo que ya están al 100%. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? ¿Existe algún número de que vamos a llegar al 100%? Y lo otro, ¿cuál es el margen que tenemos como país para reconvertir camas, para crear estas camas críticas que necesitan además un montón de especialistas? Claro, lo que ellos mencionaban en esa línea es que se está trabajando, efectivamente hay servicios de salud que ya están al 100%, hay algunos aquí en la región metropolitana que están al 100%, sin embargo, reforzar de que al menos hasta el día de ayer existían 12 camas críticas disponibles en la región metropolitana, 75 a nivel nacional, camas críticas, y hay otras camas que están disponibles justamente para reconversión, que no necesariamente son camas críticas, ¿no? Camas de otro tipo de usos que sí se les puede dar esta reconversión en caso de que sea necesario transformarlas a camas críticas, bien digo. Claro, en esa Jordan. línea, el llamado justamente es a reforzar esos puntos. Claro, Jordan, y como también decían ahí en el balance, en un momento se pensó que estaban en mucho más complejo acá en la región metropolitana, porque se habló de la ocupación del 100% del servicio de salud metropolitano norte-occidente, también del metropolitano sur, pero claro, en este trabajo integrado entre la red público y privada hay todavía capacidad disponible en la región metropolitana, un 95,6 en la salud privada y un 94 en el sistema público, y como tú decías, Jordan, 75 camas a nivel nacional todavía disponible para esta red público-privada. Jordan Copia, muchas gracias por tu informe. Gracias, Jordan, y vamos a seguir, por supuesto, monitoreando este tema, cómo están los servicios sanitarios a lo largo del país, y nos vamos a ir al sur de Chile, a Concepción, donde autoridades de esa región han hecho un balance también sobre la situación que están viviendo los diversos servicios de salud públicos y también privados. Cristian Olivares nos reporta a esta hora desde el sur de Chile. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. En efecto, y sin dar muchas cifras, sí, desde el Hospital Regional y el Servicio de Salud Concepción hoy realizaron precisamente una visita hasta las dependencias del Hospital Regional Guillermo Gran Benavente de Concepción. Existe prácticamente, eso sí, un 100% de ocupación de camas debido a la presencia del virus sincicial principalmente, y también debido a otras afecciones que están precisamente durante estas semanas afectando a muchas personas, sobre todo a niños y adolescentes. Se estima al menos que 8 adolescentes, 8 niños se encuentran con ventilación e intubados, mientras que prácticamente un centenar se encuentran con diversos tratamientos paliativos. Precisamente para poder tener una mayor claridad en cuanto a la situación de lo que ocurre tanto en Concepción como en otras comunas de la región del Biobío, pasamos a escuchar precisamente a las autoridades de salud, al Ceremi de esta cartera del Biobío y al director de salud del Servicio de Salud de Concepción, precisamente refiriéndose a lo que está ocurriendo actualmente con la presencia del virus sincicial en la región del Biobío. Bueno, el sistema está tensionado, el sistema está complejizado,
pero no es menos cierto de que el sistema está respondiendo de buena manera. Hemos ido reconvirtiendo las camas que hay que reconvertir en la necesidad que hemos ido teniendo. Acabamos de hacer una visita y un recorrido por todas las unidades que tiene el ámbito de la pediatría y vemos que hay capacidad para seguir atendiendo a nuestros niños. Todo lo que se ha requerido por parte del Ministerio y del sistema también aquí en la región ha sido salir rápidamente a la reconversión de camas para poder dar respuesta a los requerimientos de la población y los casos que sean necesarios. Y precisamente sobre la reconversión de camas en los últimos 7 días, han llegado incluso hasta las 77 camas. En la semana pasada habían 38, esa cifra aumentó. ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente en la región del Biobío? Hay una menor cantidad de consultas médicas debido a diversas afecciones. Lamentablemente estas son más graves, por lo que los servicios de urgencia se han visto obviamente también colapsados con las aumento de las consultas médicas en los últimos días. Además, el hospital de Coronel, el hospital base de dicha comuna, se ha establecido como una primera estación para recibir las atenciones de pacientes que provienen desde las comunas de Lota, Santa Juana y todas las personas que provengan desde la provincia de Arauco. Según la gravedad de las afecciones que están ocurriendo a diversos pacientes, se estima la derivación hasta el Hospital Regional de Concepción o bien permanecer en dicho centro asistencial. Además, las autoridades han explicado de que se encuentran en estos momentos en una especie de pic, en una meseta, es decir, se espera que al menos en las próximas 2 semanas las consultas sobre virus sincicial, principalmente enfermedad que hoy día no tiene vacunación y que solamente se trata con tratamiento médico en diversas urgencias o bien en centros hospitalarios, debiera comenzar a declinar para dar paso a la presencia del virus influenza. A raíz de esto, las autoridades han llamado precisamente a las personas a vacunarse. La campaña se encuentra totalmente abierta y disponible para que la comunidad concurra a vacunarse contra esta enfermedad. Se espera que en los próximos días, al menos en la ciudad de Concepción, capital regional del Biobío, no exista pronóstico de lluvia, pero se viene una ola de frío, lo que hará muy importante precisamente para que las personas se cuiden de cara a lo que será los últimos días del mes de junio y también, obviamente, teniendo en consideración la proximidad de las vacaciones. Desde el Hospital Regional, precisamente, el jefe de pediatría, Jaime Tapia, nos explica mayores antecedentes de lo que está ocurriendo en dicho hospital. El lunes vamos a tener un reporte de cuál es la necesidad de camas para la próxima semana y vamos semana a semana con un grado de correlación sobre el 92%. Y estamos con la cepa A, que es la más agresiva. Esperamos que empiece a descender en esta región en las próximas 2 semanas, pero va a subir el de influenza. Por eso el llamado es a mejorar la vacunación con la vacuna influenza, que afecta fundamentalmente a los mayores de 65 años. Finalmente, para cerrar este despacho, Davor, Natalia, hará que considerar que al menos desde la Seremi del Biobío de Salud se estima que aún es una recomendación el tema de la mascarilla y también se evalúa adelantar las vacaciones de invierno para los escolares. Claro, Cristian, algunas recomendaciones. Recordemos que hay mañanas muy, pero muy frías, no solamente en el Biobío, también en Puerto Montt, desde Coquimbo hacia el sur específicamente, van a ser mañanas muy, pero muy de bajas temperaturas. Gracias por el reporte, volvemos contigo si la situación la amerita. Bien, y para hablar de este tema, de lo preocupante que está pasando con el virus sincicial, nos acompaña acá en el estudio el doctor Renato Balbontín, broncopulmonar de la clínica Núcleo Salud. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Doctor, bueno, estamos todos sorprendidos un poco. Los expertos dicen que se adelantó esta ola de virus sincicial más de un mes incluso. ¿Cuál es la situación primero general para tener un contexto de lo que está pasando y quiénes son los más afectados con este virus? Este año efectivamente la incidencia de infecciones respiratorias virales ha aumentado en forma significativa e importante. Hasta hace un par de años nos llenamos del SARS-CoV-2, que era el que inundaba, digamos, en todas partes del mundo, y se nos olvidó realmente de los virus respiratorios comunes. Pues bien, ahora el SARS-CoV-2 en gran parte está en retroceso. Tenemos una incidencia en Chile aproximadamente un 10%, 9% actualmente nada más,
Y fundamentalmente es el SARS-CoV-2 que es más suave, más discreto, y no el nativo, que era el que causaba estragos. No se sabe exactamente por qué disminuyó tanto los años anteriores los virus comunes de la influenza, etcétera. Quizás a lo mejor por uso de las mascarillas, los confinamientos, que determinó una baja importante. Pues bien, se controló el SARS-CoV-2 y ahora reapareció, recrudeció, ¿no es cierto?, todos los virus respiratorios tradicionales, especialmente, como se menciona, el sincero respiratorio. Claro. Y el virus de tipo influenza. Doctor, y viendo cómo está la capacidad de las camas de nuestro país, vemos que prácticamente están al 100% todos los servicios de salud en Chile. ¿Qué recomienda usted para hoy, para esta semana, sobre todo al que está al cuidado de un chiquitito, que se quede en la casa, que vaya a trabajar? ¿Cuál es su recomendación? Bueno, en términos generales, el recluir a los niños no me parece que sea lo más adecuado, pero a excepción de que tenga sintomatología respiratoria. Si el niño comienza con síntomas leves, con la congestión, un poquito dolor de garganta, odinofagia. Si tiene un poquito de fiebre, mejor dejarlo en la casa. Dejarlo en la casa algunos días hasta que se recupere bien. Sabemos que los virus en general se reproducen con mucho más facilidad en ciertas condiciones. Hacinamiento, muchos compañeritos, mucha gente. Si sumamos todas las condiciones ambientales, por lo tanto... ¿Pero los papás se tienen que quedar en la casa también? ¿Teletrabajar en lo posible? Bueno, es buena pregunta, porque siempre si las condiciones se dan que uno de los padres puede quedarse en la casa al cuidado de los niños, sin duda que es mejor. En lugar de enviarlos al jardín infantil, claro, en vez de enviarlos, ¿no es cierto?, al colegio, es preferible. Aislarlo un poquito, digamos, por lo menos dentro de la casa, para disminuir, ¿no es cierto?, el contacto con tanta gente que está enferma y los niños. Doctor, se transmiten con una facilidad tremenda todos sus virus, ¿no? Desde el Ministerio del Trabajo estaban incluso llamando a los empleadores si podían dejar a los papás en la casa para cuidar a los niños, para evitar estos contagios en los jardines infantiles. Y acá también viene algo importante porque yo vivo acá en la capital y viene el frío y también es fin de semana, entonces pasa que muchas veces se empeoran algunos síntomas respiratorios. ¿Ante qué síntomas hay que ir a la urgencia y cuándo es preferible esperar para no exponerse quizá a algo peor, ahí atochando también los servicios de salud? Sí, cómo no. Ahora yo tengo una idea de que la incidencia de estas infecciones virales es mucho mayor en los años secos como el que tenemos ahora, frío y seco. Creo que la ausencia de lluvias determina también un problema mayor. La contaminación. De contaminación, claro, ambiental, la polución atmosférica, los gases de los automóviles, hay una inversión térmica, además también. De alguna manera las lluvias, especialmente cuando son importantes, limpian el ambiente, limpian el aire. Claro. Yo lo veo, por lo menos me consulta de forma notoria, que después de las lluvias, en lugar de aumentar, disminuyen las infecciones respiratorias en forma significativa por un par de semanas. Lo que pasa es que cada día tenemos menos lluvias, entonces el ambiente está más polucionado, entonces el aire está más contaminado, más el frío, etcétera. Entonces ha determinado un agravamiento y un empeoramiento, ¿no? Creo que fundamentalmente hay que trabajar un poquitito, yo diría, primero que todo hay que manejar un poco la parte personal, corporal de la persona. Es decir, la mejor inmunidad es una salud personal en base a una buena alimentación. Creo que esa parte es clave. Porque la misma infección, una persona que está bien alimentada, que está bien protegida, digamos, desde ese punto de vista, es menor el problema. Pero cuando hay descuido un poco de la alimentación, porque a veces a los niños se le dan muchos dulces, carbohidratos, claro, poca fruta, pocas verduras, entonces ahí ya las complicaciones son mayores en general. Y a esta altura, con este pic, como se está viviendo en todo el país, ¿vale la pena vacunarse el que no lo hizo al tiempo y forma adecuada o es muy tarde ya? Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Yo siempre le doy la libertad a las personas, digamos, en el sentido que toman una conducta personal. Por ejemplo, si son personas que habitualmente se enferman mucho, hacen muchas infecciones virales, respiratorias, influenza de cierta importancia, tienen que vacunarse. Si son personas que tienen un cierto grado o complejidades, otras patologías, que hay mucha obesidad mórbida, diabético, personas que son hipertensas significativas, con problemas cardiovasculares, personas con problemas renales de cierta importancia, no, tienen que vacunarse. Aunque sea ahora mediados de junio. Yo creo que sí todavía. Yo creo que sí todavía puede ser de beneficio. Pero también tengo personas que me lo dicen claramente, me dicen, pucha, doctor, yo me coloco la cura para la influenza y me tira a la cama. Igual. Y me quedo, qué sé yo, un
en cama 3, 4, hasta 5 días me quedo en cama porque me da fiebre, es terrible. Y en realidad que yo no me enfermo nunca, pero me coloco la vacuna. Entonces cada persona, digamos, también hay que respetar un poco esa decisión y analizar bien la situación. Doctor, sí. Se ha hablado mucho también de estas vacaciones de invierno, que se alargaran, que se adelantaran. Para ser bien concretos con los papás, ¿cuál es la recomendación con los niños? ¿Que vayan al colegio cuando hay un brote de resfriados, de gripe en su curso, o resguardarlo en la casa? Si hay un brote de cierta significación y yo veo que mi niño es enfermizo, que se enferma con cierta facilidad y tengo desconfianza un poquito, mejor lo dejo en la casa. Pero si veo que mi niño en realidad es un niño sano, que no se enferma nunca, que en realidad se preocupa bastante bien y que está en buenas condiciones, no, yo creo que puede, digamos, mantener su actividad, digamos, colegial y compartir con sus compañeros. Yo creo que no es problema. El problema se produce cuando uno está en contacto, los mismos niños, con personas enfermas. Claro. Si están encerrados, en lugares cerrados, con personas que están con mucha sintomatología respiratoria, claro, las probabilidades que se enfermen son mucho mayores. Bueno, doctor, seguiremos muy atentos a las recomendaciones y también a lo que pasa en el país. Vienen las enfermedades para los adultos mayores, la influenza. Estamos recién transitando una primera ola que va a ser bien agresiva en este invierno. ¿Cómo no? Gracias por sus recomendaciones. Doctor Renato Balbontín, broncopulmonar de Clínica Núcleo Salud. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y continuamos de inmediato con más noticias, ¿no? Sí, mira, lo que sucedió acá en la región metropolitana. A plena luz del día, un grupo de delincuentes protagonizó un violento portonazo en contra de un conductor que iba a buscar a sus hijos al colegio en Providencia. Claro, vamos a tomar contacto de inmediato con el periodista Fabián Collado, que nos va a ampliar sobre este y también otras informaciones. ¿Qué tal, Fabián? Buenas tardes, Fabián. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes, Nati Davor. Una situación compleja lo que vivió esta familia del sector de Pedro de Valdivia Norte cuando estaba llegando a su domicilio en horas de la tarde de ayer. El matrimonio había ido a buscar a su hijo al colegio, un niño de solo 4 años, junto a su madre. Habían ingresado hacia el interior de la vivienda cuando su papá se quedó al interior del vehículo. ¿Por qué? Porque se iba a retirar a continuar con sus labores diarias en su oficina. Es ahí cuando un grupo de 2 delincuentes aparece en escena, golpean en reiteradas ocasiones a la víctima, le exigen las llaves, que lo que hace, él alcanza a lanzar sus pertenencias de valor hacia el interior de la propiedad y continúan golpeándolo con la empuñadura de una pistola en su cabeza. Incluso hay ruidos, sonidos que se asemejan a disparos y todo esto obviamente fue presenciado también por la esposa de la víctima, quien salió a ver lo que sucedía y también fue amenazada. Vamos a revisar parte del ambiente de lo sucedido ayer en Providencia. Bueno, entonces, situación muy compleja. ¿Y cómo continuó? Estos delincuentes, al ver que se estaban demorando tanto, además de eso, que los dueños de casa, los afectados, estaban gritando, solicitando auxilio, ayuda, los vecinos se percataron, salieron a ver lo que estaba sucediendo y ante la alta afluencia de personas, ahí los delincuentes arrancaron en dirección hacia el norte. Inmediatamente tomaron contacto con Seguridad Ciudadana de la comuna de Providencia, los cuales comenzaron a realizar patrullajes y se realizó una persecución a pie, debido a que esta banda delictual había arrancado por un canal que está a un costado del Cerro San Cristóbal. Ahí fueron aprendidos, donde hubo sorpresa por los patrulleros y también por carabineros de la 19ª Comisaría de Providencia, luego de que vieran los antecedentes de esta banda. De todas maneras, afectados que estaban con un trauma evidente. Imagínense que un niño de solo 4 años tuvo que ser protagonista de un violento portonazo, de ver cómo estaban intimidando con un arma a su mamá, a su papá, como lo estaban golpeando. Vamos a revisar declaraciones por parte del protagonista de esta historia. Lamentablemente hoy día yo y mi familia sufrimos un terrible y agresivo portonazo en mi domicilio. Lamentablemente ante estos hechos había menores de edad, los cuales vieron todo y quedaron muy afectados psicológicamente. A plena luz del día, a la gente que está asaltando, que están haciendo estas cosas, les da exactamente lo mismo, si hay niños, si hay adultos. Disparan, amenazan. A mí me pegaron con una pistola acá atrás en la cabeza. Fui a la clínica, me pusieron 6 puntos. Fue realmente terrible.
Situación terrible, una situación compleja, choqueante que vivió esta familia de la comuna de Providencia, pero afortunadamente los patrulleros de seguridad municipal en este operativo en conjunto con Carabineros lograron detener a la banda de delincuentes. Nosotros les comentábamos que había cierta sorpresa porque cuando verifican tenían caras de adolescentes, caras de menores de edad, ver los antecedentes de ambos y tenían 16 y 14 años. Por eso es que inmediatamente se viene la interrogante a la cabeza. Hay un adulto atrás que estaba liderando esta banda, es parte de los detalles que tiene que analizar en este caso Carabineros de la 19ª Comisaría de Providencia, los cuales ya trasladaron a estos sujetos hasta el Centro de Justicia, porque se va a realizar una audiencia de control de detención y posterior formalización de cargos por robo con violencia, debido a que también se les encontró el teléfono celular de la víctima, que es lo que alcanzaron a sustraer, luego de que no lograran su cometido original, que era robar el vehículo. Vamos a realizar declaraciones por parte de la municipalidad y también Carabineros. Tras un trabajo que se realizó en conjunto con Carabineros, dispositivos motorizados y dispositivos de civil, logramos la detención de 2 jóvenes menores de edad, los cuales portaban armamentos de fuego, con la especie de la víctima que había sufrido el robo minutos atrás. Es preciso señalar que ambos menores de edad portaban armamentos a fuego, antecedentes que fueron entregados al Ministerio Público, quien dispuso que fueran ingresados al respectivo segundo control de detención del día de hoy. Víctima que afortunadamente fue dada de alta, ustedes la estaban escuchando anteriormente, pero con algunas complejidades luego de estos violentos golpes en su cabeza, y banda que fue desarticulada, pero por lo mismo hay una investigación detrás para poder ver quizás quiénes estaban liderando esto tras las sombras. Vamos a revisar otras informaciones, nos trasladamos a la comuna de La Florida, toda una emergencia que se generó en la avenida principal de la comuna, la avenida La Florida, entre Walker Martínez y Departamental. Un grave incendio y también fuga de gas que comenzó cerca de las 10 de la noche, producto de un supuesto desperfecto de los cables de alta tensión, lo que habrían originado las primeras llamas. Es así como el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa llegó hasta ese lugar con el fin de poder prestar la primera colaboración, pero lamentablemente estas llamas fueron complejas de poder controlar. ¿Por qué situación? Ya que si existía esta fuga de gas y, según lo que comentaron los voluntarios, la empresa Metrogas se demoró en poder cortar el suministro en ese sector, y por eso que estaba generando complejidades. De todas maneras, los voluntarios lo primero que hicieron, tuvieron que cortar la energía eléctrica a más de 300 viviendas en los alrededores. De hecho, el tránsito estaba parcialmente suspendido, y luego de cerca de 2-3 horas de trabajo por parte del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, al menos las llamas las pudieron controlar. Pero faltaba la fuga de gas, que en definitiva fue controlada durante esta madrugada, porque habían ciertas complejidades para la misma empresa en las cañerías donde estaban insertas toda esta gas que estaba emanando a la vía pública, y que podría haber generado algo mucho peor, en vista considerando que había un incendio que estaba recorriendo todo ese sector y que afortunadamente no dejó ni víctimas que lamentar, ni tampoco viviendas afectadas. Revisemos declaraciones. La empresa Metrogas, responsable de las redes que mantienen la fuga y que, por cierto, se mantienen encendidas, no han podido todavía realizar el corte total del suministro, lo que esperamos transcurra en las próximas horas. Como es una cañería subterránea, son cañerías que van un par de metros bajo tierra, la fuga está por diversas partes, sale a través de la tierra, entonces tenemos diferentes llamas que son de una altura considerable. Nosotros estamos tratando de hacer una sofocación, pero no es un trabajo menor. Entonces, emergencia que ya fue superada en la comuna de La Florida en medio de la investigación que también se está desarrollando por parte del Departamento Técnico de Investigación, por parte del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, con el fin de poder esclarecer por qué se originó este desperfecto en los cables de alta tensión, por qué también esta fuga de gas. Es parte de las interrogantes que tienen que dilucidar entonces los voluntarios. Vamos a revisar otras informaciones. Nos trasladamos a la región de Valparaíso, donde un grave accidente de tránsito terminó con la vida de un inspector de la Policía de Investigaciones perteneciente a la Brigada Investigadora Criminal de Maipú. Él, junto a 2 compañeros de armas, estaban realizando su labor en el sector norte de la región de Valparaíso. Estaban regresando hacia Santiago, y cuando iban transitando a la altura del kilómetro 126 terminaron volcando, a raíz de aquellos que el Cuerpo de Bomberos de Nogales llegó a ese lugar con el fin de poder prestar los primeros auxilios, y ahí se pudo constatar que lamentablemente uno de ellos, el inspector Juan Pablo Andrés Sandaur Mena, perdió la vida, mientras
que otros dos acompañantes, funcionarios de la PDI, Emily Vargas Ávila y Gastón Celaya Vines, resultaron con diversas lesiones, a los cuales fueron derivados hasta un hospital del sector. De todas maneras, ellos terminaron protagonizando este accidente, producto, según los antecedentes preliminares que está investigando la sección investigadora de accidentes de tránsito de Carabineros, pueden ser las condiciones climáticas, también pueden ser las condiciones del pavimento, pero todavía no hay una certeza en un 100%, no hay otras personas involucradas en medio de esto que enlutece a la institución, los cuales realizaron un comunicado diciendo que el sensible fallecimiento del inspector ocurrido luego de que volcara el vehículo policial en el que se trasladaba mientras retornaba desde la región de Valparaíso a Santiago después de realizar diligencias policiales propias de su área de investigación. Vamos a revisar declaraciones. Bueno, una vez en el lugar, constatamos que había un vehículo volcado a un costado del camino en donde había 2 personas eyectadas, una lamentablemente fallecida y un tercero que estaba atrapado al interior del automóvil. Bueno, eso es motivo de la investigación, pero eventualmente podría haber sido por el no uso del cinturón de seguridad, pero eso está en investigación. Bueno, obviamente las causas están siendo investigadas, eso está en desarrollo por parte de la policía uniformada. Nos trasladamos al centro de Santiago, 2 graves accidentes de tránsito que ocurrieron en diversos sectores céntricos, pero uno que tuvo consecuencias fatales durante esta madrugada, cerca de las 6 aproximadamente, donde un bus del sistema red iba transitando a la altura de San Francisco con Avenida Mata y terminó chocando con otro automóvil. A raíz de aquellos que llegaron los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago y se pudieron constatar que lamentablemente el vehículo menor había una persona fallecida, mientras que otra persona tuvo que ser derivada hasta un recinto asistencial. El conductor de la máquina mayor no resultó lesionado. De todas maneras, la CIAT de Carabineros estuvo realizando diversos peritajes donde preliminarmente se investiga que el chofer de la máquina podría no haber respetado una luz roja del semáforo. Situación lamentable que se suma al accidente de Avenida Mata con Nataniel, donde también una máquina del Transantiago terminó chocando con una motocicleta, donde este último conductor está con lesiones leves. Revisemos declaraciones. Uno de los automóviles no habría respetado la luz roja. Esto es materia de investigación para poder esclarecer cuál de los vehículos es, pero la causa inicial sería esa. A raíz de esto se produce esta colisión y resulta el conductor fallecido del vehículo. Este otro siniestro vial de colisión también que involucra a un bus Transantiago, y al efectuar un viraje hacia Nataniel en dirección al sur, es colisionado por un conductor de una motocicleta. El conductor de la motocicleta resulta con lesiones, no está con riesgo vital. Bueno, entonces accidentes de tránsito que fueron protagonizados por diversos buses del ex sistema Transantiago durante la madrugada y que también ayer, por ejemplo, en el epicentro de la región metropolitana, y que les estamos informando en 24 horas central, cobró la vida de otra víctima ahí en calle Natalina a la altura de la Alameda, muchachos. Gracias, Fabián, por este reporte policial. Que estés muy bien. Buena jornada. Buenas tardes, Fabián. Igualmente, buenas tardes. Bien, y cuando son las 13:32 acá en Santiago hacen 11 grados, una máxima de 15, vamos a hacer una breve pausa. Está nublado, hace frío, así que abríguese y no se vaya porque ya volvemos con más informaciones. Bien, estamos de vuelta con las informaciones, con lo ocurrido en la región de Valparaíso, porque tras el estruendo del jueves que se escuchó en gran parte de la región, la delegación presidencial anunció una querella luego de que se confirmara que fue a causa de un explosivo que se colocó en una torre de alta tensión en Placilla. Claro, y hay mucha incertidumbre respecto a lo que pudiera pasar eventualmente en los próximos días, por eso vamos de inmediato con Catalina Balboa, que tiene el reporte a esta hora. ¿Qué tal, Catalina? Hola, ¿cómo están? Como ustedes mencionaban, la Delegación Presidencial de Valparaíso anunció una querella en contra de los responsables, las personas que resultan responsables de esta explosión que se registró durante la tarde-noche de este jueves en el sector de Placilla, Valparaíso. Un estruendo que aún se está investigando si tiene relación con esta explosión que fue registrada en distintos puntos de el Gran Valparaíso, Quilpué, Viña del Mar, y que por supuesto alertó a los vecinos. En un principio se pensó que era un simulacro, también se pensó que podría ser
relacionado a las lluvias, al sistema frontal que llegó a nuestra región. Sin embargo, lo que más se ve como hipótesis es esta explosión debido a lo que pasó con la torre de alta tensión. Ante esto, el municipio de Valparaíso como también la delegación presidencial están tomando cartas en el asunto para descubrir primero que todo quiénes fueron los responsables en este sector de Placilla, puesto que recordemos que el sector donde fue la explosión es un sector de infraestructura crítica, es decir, que hay distintos recursos en donde hay abastecimiento a distintos puntos de la región, por lo que podría haber sido muy peligroso si esta explosión, por ejemplo, hubiera estado cerca de personas, entre otras cosas. Ante eso, la delegada presidencial junto al alcalde Jorge Sharp están en contra de todos estos hechos que ocurrieron y, por supuesto, van a anunciar esta querella que se va a interponer contra los responsables del hecho. Escuchemos declaraciones de ambos. La Fiscalía ha confirmado que el daño causado en la torre de alta tensión en la comuna de Valparaíso correspondería a la utilización de un artefacto explosivo, hecho gravísimo que sigue en proceso de investigación. Poner en riesgo la integridad y seguridad de personas inocentes no tiene ninguna justificación. Como gobierno interpondremos una querella por ley de control de armas y explosivos que persiga a quienes resulten responsables de este hecho criminal y cobarde. Nosotros vamos a hacernos parte de la investigación, vamos a interponer la querella respectiva a la denuncia ante el Ministerio Público para acceder a la carpeta investigativa y contribuir a la investigación que se está realizando, y lo que esperamos es una cosa, que se aclaren los hechos. O sea, es muy extraño que haya tenido lugar algo de estas características. Se tiene que saber qué pasó. Por eso esperamos que esto se desarrolle rápidamente, tanto por las policías como por la Fiscalía. Una explosión que va a estar en investigación, por supuesto, por parte del GOPE, del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros, como también de la Fiscalía, para llevar a cabo cuáles fueron las principales causas de esta explosión que se escuchó en distintos puntos de la región de Valparaíso y que, por supuesto, todavía está en investigación. Y cambiando de tema, yéndonos más hacia lo que es también Valparaíso, esta vez en el plan, en el sector de Bellavista, en Pudeto con Errázuriz, cuando de un motorista que lamentablemente fue atropellado, pero que se salvó de milagro. Todo esto ocurrió durante la tarde de este viernes cuando este motorista iba transitando detrás de un vehículo, quien frena repentinamente luego que se le atravesó una camioneta, quien iba doblando, y este motorista cae hacia el lado izquierdo donde justo había otro vehículo y que lamentablemente le pasa por encima. Las personas fueron a socorrerlo inmediatamente, sin embargo, él tuvo que ser llevado inmediatamente hacia el hospital más cercano debido a las lesiones. Ante esto también se da la interrogante de quién fue el culpable, si fue el culpable de la camioneta que ingresó indebidamente desde calle Pudeto, que queda perpendicular a calle Errázuriz, que es la principal, o del vehículo que frenó, o por supuesto del motorista, que el tema de la distancia también es muy reiterada. A veces los motoristas se acercan mucho a los automóviles y puede pasar este tipo de cosas. Escuchemos declaraciones de las personas que estuvieron opinando respecto a quién fue el culpable de este hecho, este atropello. Las motos no siempre tienen que tener más precavido porque siempre son las que llevan de perder y nunca andan con precaución, siempre andan pasando los carros al sentido que no es, también es culpa a veces de ellos. Y la moto venía por la avenida, entonces la preferencia siempre va a ser de la moto. El que tiene que haber parado tendría que haber sido la persona de la camioneta, creo yo. Yo creo que esta vez no es culpa del motorista porque iba bien, no iba rápido, iba por el centro de la pista y este hombre que estuve al fondo me encima que se paró, hizo mal la maniobra, sí, eso fue. Hay un hecho controversial, por supuesto. La precaución siempre es que se conduzca con precaución, también con cuidado, porque hay que guardar distancia ante este tipo de accidentes que, si bien no pasó a mayores, sí es una advertencia para los conductores. Así que les vamos a informar también más hechos respecto a lo de las torres de alta tensión, que sabemos que todavía están en investigación, por lo que si salen nuevos datos a la luz, por supuesto también detenidos, vamos a estar al tanto respecto a esa situación que es muy gravísima y, por supuesto, también la precaución al volante, compañeros. Catalina Balboa con toda la información desde Valparaíso. Muchas gracias por tu informe. Buenas tardes. Ahora. La 1:00 con 45 minutos. Vamos de inmediato hasta el sur de nuestro país, a la región del Biobío, en la ciudad de Cañete. Se investiga el derribamiento de una torre de alta tensión, la que habría sido derribada producto de explosivos. Daniel Roa está en ese lugar, nos reporta hasta ahora. ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, Davor. Estamos específicamente en el sector de Yenquehue, distante a unos 15 kilómetros al poniente de la comuna de Cañete. En este lugar, una torre de alta tensión de la empresa que suministra este servicio
fue derribada por desconocidos en horas de anoche. De hecho, vecinos de acá de la localidad de Yenquehue fueron varios los que sintieron a lo menos 3 estruendos, fuertes explosiones, y nos contaron cómo fue este hecho. Pasemos a revisar de inmediato lo que nos dijeron los habitantes de este sector. En el momento en la noche no supimos nada, por la mañana salió por el Twitter de Facebook. Ahí supimos que habían mandado una torre abajo de la alta tensión, con una bomba fue fuerte. ¿Cuántas veces? 3 veces. 3 sonidos. 3 sonidos. Ahí anda un auto rojo que se viene a parar al lado de la casa del vecino, porque de ahí no hay más casa. Y ese auto es bien sospechoso. Y ese auto llegó anoche a esa parte. Y se vieron salir unas personas de ahí para acá para arriba. Y en la noche se sintieron 3 explosiones, pero fuertes, muy fuertes. Ahí teníamos las palabras de estos vecinos que aún se mantienen bastante asustados producto de estas explosiones. Nosotros estamos ubicados a unos 300 metros de la torre que fue derribada y que está en el piso. Un lugar de difícil acceso, hay una quebrada que separa una torre de otra. En este minuto, personal de Carabineros en conjunto con la Armada y también de la propia empresa Frontel se dirigen hasta este lugar, producto de que en este sector también hay un río que cruza, interfiere el paso hacia el lugar. Se están trasladando hasta este lugar para establecer qué fue lo que ocurrió con esta torre de alta tensión, y que volvemos a reiterar, fueron 3 estruendos los que se sintieron. Luego sobrevino un corte de energía eléctrica en las comunas de Cañete y las otras ciudades aledañas acá en esta zona. Se debe indicar finalmente, Davor, Natalie, que será la Fiscalía la que deberá instruir diligencias para establecer si hubo uso de explosivos para derribar esta torre de alta tensión que alimenta de electricidad al cono sur de la provincia de Arauco. Claro, recordemos que en el sistema eléctrico hay una empresa que genera la electricidad, otra que la transmite y finalmente la que llega al consumidor final. Aquí en la mitad de esta generación eléctrica es donde está el problema. ¿A esta hora hay luz ahí en Cañete y en las otras comunas o no, Daniel? Efectivamente, hay servicio eléctrico. Anoche se repuso bastante rápido, fue un apagón de a lo menos 30 minutos. En otros sectores rurales aún perdura la falta de este servicio. Se está trabajando para reponerlo y volvemos a reiterar, Frontel durante horas de esta mañana llegó al lugar exacto donde se produjo el derribamiento de esta torre, que está en pleno proceso de indagaciones para establecer qué fue lo que ocurrió con aquello. Sí, Daniel, y estábamos viendo en el apoyo de las imágenes también, bien impresionante cómo se ve la torre ahí completamente caída, y por eso llama la atención que se hayan producido estas 3 explosiones. Esto ocurrió en las comunas entre Cañete y Los Álamos, entre los sectores de Yenquehue y Sara de Lebu, por lo que estábamos viendo. Y tú que estás en el sector, Daniel, ¿qué es lo que puedes ver? ¿Se encuentra cercada la zona de donde está esta torre caída? ¿Qué estudios, qué análisis se están haciendo ahí en terreno? Lo que ocurre es que en este minuto, en un sector a 300 metros, hay personal de la Armada que está resguardando este lugar. Hay otro equipo de Frontel, de la Armada y también de Carabineros que se dirigen hasta el lugar. Aunque está bastante cerca en distancia, el acceso es bastante difícil, pues se trata de una zona de una quebrada. Además hay un río que interrumpe el acceso directo hacia el lugar, y en este minuto hay personas que ya han llegado muy cerca de la torre, pero están a la espera de que llegue personal del GOPE y también de Frontel para establecer si hay electricidad en el lugar y luego acceder hacia la torre y recoger realizar algunas pericias para determinar si hubo uso de explosivos en este hecho que se registró en horas de la noche, específicamente cerca de las 22:30 horas en la ciudad de Cañete.
Daniel, ¿y ha concurrido hasta el lugar el delegado presidencial o el gobernador de la zona y sobre todo juntando o uniendo los acontecimientos que han pasado en otros puntos del país? Porque recordemos, tal como se describe este hecho en Cañete, con prácticamente un atentado con explosivos a una torre de alta tensión, es muy similar a lo ocurrido hace muy pocas horas en Valparaíso, donde también mediante el uso de explosivos se derribó una torre de alta tensión. ¿Existe alguien que haya o que esté investigando una posible conexión entre estos dos hechos o no? Eso seguramente es lo que va a tener que dilucidar la Fiscalía cuando se entreguen las pericias a quienes deben establecer si hubo, primero, uso de algún artefacto explosivo. Lo otro, podemos comentar que en este momento está junto a este grupo que se acercó hacia esta torre que está en el piso, el delegado de la provincia de Arauco, Humberto Toro, quien está a la distancia de donde el lugar que estamos ubicados nosotros, y se están efectivamente realizando ya las primeras diligencias, recogiendo los primeros antecedentes para verificar en qué estado quedó esta torre, que se ve, como se puede ver en las imágenes, está totalmente en el suelo, doblada ¿Daniel? En su base, y si efectivamente hubo uso de explosivos. Claro, algo que está en investigación, como decía Davor, también sumado a lo que pasó en Valparaíso, se tiene que investigar si es que en este caso también hubo uso de explosivos. Y tú decías, ya hay autoridades en la zona, está el delegado, ¿hay alguna posibilidad de acercarse a él? Sabemos que el lugar donde está emplazada la torre también es de difícil acceso, pero tú que estás en el lugar, ¿crees que sea posible acercarse al delegado presidencial para hablar con él? De hecho, estamos esperando que él regrese desde el lugar, pero está bastante lejos de del lugar en que nos encontramos nosotros, que es estamos nosotros frente a una torre de alta tensión y según nuestro cálculo hay unos 300 metros hacia el otro lugar. Están allá, en ese lugar, a unos 300 metros, pero para ello hay que acceder a través de una quebrada, no es un camino, sino que senderos entre el bosque y cruzar un pequeño río, un estero, y cruzar hacia el otro lugar. Ellos están esperando que Frontel verifique si hay electricidad en las inmediaciones de esta torre para luego acceder y efectuar las primeras pericias con personal de la Armada y de Carabineros que acompañan, y también de Frontel al delegado presidencial de la provincia de Arauco. Bueno, Daniel, quedamos muy atentos a las próximas informaciones, a ver si tenemos la voz de la autoridad antes de que finalice nuestro noticiero. Que estés muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Y continuamos con las informaciones, esta vez en el norte del país, porque en los últimos días casi 1000 aves muertas fueron halladas en el borde costero de Coquimbo, específicamente en la playa Changa. Varias teorías hay sobre la razón de este suceso, que ya está siendo investigado, por cierto, por el Servicio Agrícola y Ganadero de esa región. Vamos de inmediato con Stephanie Rojas, que nos reporta a esta hora. ¿Qué tal, Stephanie? Hola, Stephanie. Efectivamente, muy buenas tardes, Davor, Natalie. Lamentablemente continúa la incógnita en la causa del fallecimiento masivo de fauna, en este caso marina. Ustedes comentaban ahí, fueron 1000 aves las que se encontraron, pero a esto se suma también la última información que entregó el Servicio Agrícola Ganadero, que en total serían más de 4800 las especies que han encontrado muertas en el último tiempo, algo que mantiene, por supuesto, muy preocupadas tanto a las autoridades como consternada a la región, porque es usual que en los últimos días nos encontremos cada vez que andamos en el borde costero con estas especies. Si bien el Servicio Agrícola Ganadero tiene también su protocolo y se pensó en un inicio que esto sería posiblemente por influenza aviar, una vez que enviaron las muestras a la región metropolitana, a su laboratorio, dieron cuenta que las últimas especies no sería por gripe aviar, algo que por supuesto ha dado otras teorías, ha hecho que distintas instituciones, tanto educativas como del gobierno, se unan para poder dar con la información respecto a la causa de muerte de estas aves fallecidas. Más de eso también vamos a pasar a revisar las declaraciones que nos dijeron algunos expertos. Los eventos de mortalidad que hemos observado aquí en Coquimbo se deben a dos causas fundamentales que están más o menos claras. Una es la interacción con la pesquería. Animales guanayes, sobre todo cormoranes, que fueron a pescar en el mismo lugar, o fueron a comer en el mismo lugar donde estaban operando los pesqueros de cerco, la pesquería de cerco, y entonces quedaron enredados en las redes
y murieron. Este fenómeno de interacción de las aves marinas con la pesquería en Chile es un problema grave, es un problema serio. Pero no solamente acá en Coquimbo La Serena, sino que también es algo que se está observando en las costas de Perú y también de Ecuador. Hay distintas causas que se pueden aludir a lo que está sucediendo. Bueno, la principal, ¿no es cierto?, por muerte de gripe aviar, aunque los últimos reportes del SAC indican que muchas de las aves que se han encontrado en el borde costero no han muerto por gripe aviar, sino que han muerto por atragantamiento. Bueno, ahí como escuchaban, las teorías son distintas y la mayoría de las especies que se han visto afectadas son los guanay, también conocidos como pato de mar, y también una de las teorías que más ha tomado fuerza durante el último tiempo tiene que ver con el fenómeno del Niño, donde estas especies se trasladarían buscando también un mejor lugar y esto les podría haber afectado, pero más de este fenómeno también vamos a pasar a revisar la información con el meteorólogo Iván Torres. Cuando está el fenómeno del Niño ya declarado y la temperatura del agua al mar es lo suficientemente alta, los recursos pelágicos cambian. Vale decir, los peces emigran buscando otras temperaturas y otro tipo de alimentación. Y con ello, obviamente, hay menos distribución entonces de alimento para las aves. Estas 4.800 especies, como decíamos, es algo que mantiene consternada a la población porque, como les digo, es algo usual encontrarse en el último tiempo estas aves en el borde costero. Por eso también el llamado lo reiteran las autoridades, pese a que esta vez se descartó que se tratara de gripe aviar. Es algo que está ocurriendo en este último tiempo por lo mismo. Quienes se acerquen al borde costero, si ven alguna ave fallecida o también enferma, no acercarse, ese es el llamado, no acercarse, no manipular y dar aviso al SAC o hacer una pesca según corresponde. En caso también de que vaya con mascota, tiene que llevarlo con la correa. En caso de que vaya con niños pequeños, también nunca sacarle la vista de encima para evitar también que puedan sufrir mayores consecuencias. Así que vamos a estar informando durante los próximos días cuando ya se tenga el informe de la causa de muerte de estas aves, estas 4.800 aves que en total serían ya en la región de Coquimbo, algo que, como les digo, tiene trabajando tanto a las autoridades como algunas áreas de educación también para buscar la posible causa. Vamos a pasar a revisar también, antes de despedirnos, las cuñas del SAC, donde confirma también la cantidad de especies muertas. De parte de SAC, ahora es posible claramente descartar influenza aviar con los resultados de laboratorio y además con exámenes anatomopatológicos que se hicieron el sábado. El primer avance de una minuta, hay evidencias claras de que no se trata de influenza aviar. Como escucharon ahí entonces, un trabajo colaborativo de SAC, de Cernapesca, de instituciones, también del ministerio, también que están viendo ahí por el área del medio ambiente. Son distintos las personas que están interesadas de poder resolver esta situación lo antes posible para que no se siga repitiendo y no sigan ocurriendo estos lamentables fallecimientos. Con esta información nos despedimos. Muy buenas tardes. Estefanía Rojas, desde la región de Coquimbo, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Y cuando son las 1:59 p.m, nos vamos nuevamente hasta el sur de nuestro país, a la región del Biobío, con una información lamentable, porque en la ruta de La Madera, 3 fallecidos dejó el impacto de un vehículo contra el muro y también la reja de una casa. Sí, debido al choque, el vehículo fue consumido por las llamas. Retomamos ahora el contacto con Cristian Olivares desde la zona. Buenas tardes, Cristian, nuevamente. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo están? Buenas tardes. Volvemos precisamente hasta la región del Biobío para dar cuenta de esta lamentable información ocurrida durante la madrugada de este sábado en el kilómetro 1,1 de la ruta de La Madera, carretera que une precisamente las comunas de San Pedro de la Paz con Santa Juana. Pasada las 5 de la madrugada, un vehículo con 3 ocupantes a bordo quedó incrustado en la reja de una vivienda y producto del impacto precisamente se incendió
el móvil, con lo que las personas ocupantes de este vehículo fallecieron de manera instantánea. Se presume, y obviamente es materia de investigación por parte de Carabineros, que el exceso de velocidad y las condiciones climáticas reinantes a esta hora de la madrugada de este sábado pudieron haber causado precisamente esta tragedia. Fallecieron 3 personas, no han sido identificadas todavía las personas que iban a bordo de este vehículo. Eso sí, serían 2 mujeres hermanas precisamente quienes perdieron la vida. Pasemos a escuchar precisamente las declaraciones tanto de Carabineros, quienes llegaron hasta el sitio del suceso, y además la dueña de la casa donde ocurrió este lamentable accidente de tránsito. Producto del impacto se habría incendiado el vehículo y se habrían calcinado las personas en el interior. Se estaría confirmado que serían 3 personas, de las cuales no se mantiene identidad o, digamos, si eran hombres o mujeres. Todo eso está en estudio. Fue horrible, fue una explosión horrible que no sabíamos qué había pasado. Estaba todo incendiado cuando salimos y no podíamos salir porque saltaban cosas. Quedó ahí la puerta toda llena de cosas quebradas. Y precisamente, tal como lo confirma la dueña de esta casa ubicada en el kilómetro 1,1 de la ruta de la Madera, los pedazos del vehículo quedaron completamente desparramados por el lugar, y además el vehículo fue trasladado y retirado precisamente del lugar completamente destruido. Llegaron familiares, además de los fallecidos, no quisieron dar declaraciones a los medios producto de este accidente. Al menos en lo que son los antecedentes preliminares de este lamentable hecho, estas personas habrían salido desde un local nocturno pasadas las 5 de la mañana. El Ministerio Público ordenó precisamente a diversas unidades de Carabineros, entre ellos el Lavocar y el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos, todas las indagatorias de lo ocurrido con este lamentable accidente, donde, reiteramos, fallecieron 3 personas. El Servicio Médico Legal informará en los próximos días la identidad y los correspondientes sexos de los fallecidos en este accidente. Gracias, Cristian, por este reporte. Que estés muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Bien, y 21 buses interurbanos han sido retirados de circulación en lo que va de este año. Esto tras cerca de 15.000 controles realizados en el marco del plan Calles Protegidas. Sí, fíjese que la mayor cantidad de infracciones son hasta ahora por el mal estado en los cinturones de seguridad, algo que es vital para una conducción segura, para un viaje seguro además. Cristóbal Vera nos entrega más antecedentes a esta hora. ¿Qué tal, Cristóbal? Hola Nati, hola Daur, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Claro, una nueva jornada de fiscalizaciones, ¿no?, que se llevó a cabo durante esta mañana en el Terminal del Sur. Una jornada en la que el Ministerio de Transportes y también el Carabineros estuvieron fiscalizando, realizando controles, esta vez, en esta ocasión, con un foco en los buses interurbanos. Recordemos, Daur, Nati, que hace cerca de un mes el gobierno entregó un último balance, ¿no?, acerca de este plan Calles Protegidas, dando a conocer que ya han realizado cerca de 370.000 fiscalizaciones a los distintos vehículos en general a lo largo de nuestro país. Bueno, durante esta jornada un nuevo balance, pero ahora enfocado, ¿no?, en las fiscalizaciones a los buses interurbanos. Solo durante este año, Davor, Nati, se han sacado de circulación, como bien lo decías tú, 21 buses interurbanos. ¿Esto por qué? Por no contar con las distintas condiciones, ¿no?, por no tener, por ejemplo, la documentación correspondiente, también por no contar con las condiciones de seguridad para las y los pasajeros. Sobre esta fiscalización, sobre esta nueva jornada de controles a los vehículos, a los buses interurbanos, tenemos declaraciones por parte de distintas autoridades. Los invito a que escuchemos esas palabras. Preocupándonos de que los buses que salen de acá a distintos lugares del país desde Santiago salgan en las condiciones de seguridad que todos esperamos. En lo que va del año hemos realizado ya cerca de 15.000 de estos controles, lo que ha derivado en aproximadamente 2.000 multas, 21 buses sacados de circulación porque las condiciones en que están operando o porque los documentos no son los adecuados. Lo que se fiscaliza en los buses interurbanos en particular, por parte del programa de fiscalización, es la documentación del conductor, la documentación de la máquina. 2, las condiciones de seguridad, por ejemplo, neumáticos en forma adecuada, parabrisas que no tenga trizadura, discos de freno, etc. 3, el cinturón de seguridad, tanto que cuente con los cinturones de seguridad obligatorios la máquina, como que el pasajero utilice el cinturón de seguridad. Y 4, tiene que ver fundamentalmente con materias, por ejemplo, del adecuado descanso de los conductores en los viajes interurbanos.
Lo que se hace es cursar la infracción, dejarlo citado al juzgado de policía local, se le retira su licencia de conducir y posteriormente el tribunal verificará cuál es la multa que le va a imponer, teniendo en consideración siempre circunstancias atenuantes y agravantes que presente este conductor. Claro, lo decían por parte de Carabineros, multas y sanciones, ¿no?, que pueden estar dirigidas a las y los conductores de estos buses interurbanos en caso que no cuenten con la documentación correspondiente o con las condiciones de seguridad al interior de estos buses. Pero también el llamado que hicieron es a las y los pasajeros. Atención con esto, porque las y los pasajeros también pueden ser multados, multas que van desde los 60 hasta los 90.000 pesos. ¿Por qué? En caso de que ellos o ellas no utilicen el cinturón de seguridad correspondiente al interior de estos buses, Davor, Natalie. Gracias, Cristóbal, por este reporte. A ponerle ojo a quienes tengan que viajar, sobre todo ahora que vienen muy pronto las vacaciones de invierno. Gracias por el reporte. Internacional. Y ya nos acompaña en el estudio Sofía Norman con toda la información internacional, pero sobre todo, Sofi, con la que sería, yo creo que la noticia en temas internacionales. De todas maneras, Nati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar hablando de lo que ha sido calificado como un milagro, un hallazgo milagroso que ocurrió en la selva del Guaviare, esto en el territorio colombiano. Una situación, Nati, que veníamos siguiendo desde hace 40 días, 40 noches en que estuvimos atentos y atentas a cuáles eran las actualizaciones respecto a estos 4 pequeños, 4 menores de edad que estaban perdidos en la selva, en el Amazonas colombiano. Una situación que obviamente preocupó no solamente a las autoridades colombianas, sino que al mundo entero frente a, por ejemplo, los riesgos que se podrían enfrentar estos 4 niños que finalmente, como les decía, con este milagro fueron encontrados los 4 con vida y con heridas. De todas maneras han sido también calificados como menores a pesar de todo el tiempo, Nati, que estuvieron dentro de la selva colombiana. Estos 40 días los niños fueron encontrados, claro, desnutridos, deshidratados, con picaduras de mosquitos, por ejemplo, algunas heridas en los pies porque ellos estuvieron caminando descalzos todo este tiempo. Pero dentro de todo el estado de salud de estos niños es estable, se encuentran bien, están en estos momentos en un hospital militar en la ciudad de Bogotá, una situación que obviamente impacta al mundo por la capacidad de supervivencia que tuvieron estos 4 pequeños que van desde los 13 años, Leslie, la mayor de estos 4 hermanos, y Christine, la más pequeñita, que de hecho cumplió 1 año mientras estuvieron extraviados en el Amazonas colombiano. Chiquitita, una se pregunta cómo pudieron sobrevivir, sobre todo la más chiquitita de 1 año, en la selva, en una selva que yo estaba leyendo ahí que no hay visibilidad a más de 20 metros, por lo frondosa que es, porque hay también animales salvajes, y esto es una historia que empezó el 1 de mayo y es bien impactante porque ellos iban, los 4 niños, con su mamá, a reunirse con el papá que había escapado porque había sido amenazado por guerrilleros. Así es. Entonces estamos hablando de una historia, una crisis humanitaria también que algunos viven en esta zona donde está la guerrilla muy fuerte y donde también son parte de una tribu indígena que quizás también algunos hablaban, incluso el mismo abuelo, que había cierto conocimiento de los mayores en respecto a adentrarse en la selva, conocer qué tipos de plantas podían consumir. Claro. Una historia que tiene todos los elementos, Sofi, para una película ya con esto, con esta historia de todas maneras, tanto el tiempo que pasan estos 4 niños, esto que pertenecen además a un grupo indígena, los Huitoto, allá en Colombia, y que esto, como decías tú, decían los familiares, los abuelos, el padre, los expertos también, ayudó a que estos 4 niños pudieran sobrevivir durante estos 40 días. Desde el 1 de mayo, claro, estamos siguiendo esta historia, el día en que, claro, se estaban moviendo en esta avioneta y lamentablemente ocurre una falla en el motor, se cae este avión, era un avión chiquitito, y muere la madre de estos 4 niños, los 2 pilotos que iban a bordo, pero los 4 sobreviven y además se fueron encontrados después de todo este tiempo. Vemos, por ejemplo, en las imágenes, Nati, como los abuelos, la abuela, los 2 abuelos, el padre, los familiares, seres queridos estaban celebrando cuando ya se confirmó durante horas de la tarde que habían sido encontrados. Esto fue más o menos a las 5 de la tarde, hora local allá en Colombia. Les comienzan a llegar estos rumores. Vemos las fotografías del momento en que militares y también miembros de las comunidades indígenas dan con los niños inmediatamente, les dan agua, les dan, por ejemplo, una mamadera a esta pequeñita de tan solo 1 año, porque claramente hay unas fotos bien fuertes del antes y el después de cómo quedan estos niños, que este tiempo, por ejemplo, veíamos en las fotografías que llegaban de los
avances de estos 40 días de búsqueda de, por ejemplo, frutas que estaban mordidas. Estos niños, claro, lo decíamos también, son personas, decían sus mismos abuelos, que ellos están de alguna forma, sobre todo la mayor, preparados para enfrentar este tipo de situaciones porque algo conocen de, por ejemplo, qué frutas se pueden comer, dónde evitar dormir, por ejemplo. Ellos estaban informados de alguna forma, sobre todo la hermana mayor, de los riesgos también a los que se podían enfrentar. O sea, estamos hablando, lo decías también, Nati, de animales como jaguares, había boas, parte de la fauna que hay dentro de esta Amazonas colombiano, y que de todas maneras fue un tema muy importante dentro de estos 40 días, donde los mismos militares, las comunidades indígenas decían, ellos están vivos, tenemos toda la esperanza. ¿Sabes que yo me acordaba de lo que ocurrió con los mineros acá en Chile? Porque ¿qué pasó en este caso? Algo muy similar a lo que pasó con los mineros. Primero se estrella, se pierde el contacto de este avión, se tiene la presunción de que puede haber un accidente y pasan 17 días hasta que encuentran el avión. Y encuentran en el avión los 3 cuerpos de los adultos, la mamá y el piloto junto con la otra persona, pero no encuentran a los niños. Entonces yo hacía un poco el símil de lo que pasó con los mineros cuando encuentran este papel donde dicen estamos bien en el refugio de los 33 y ahí empieza otra búsqueda. Claro, fue un momento de esperanza finalmente. Encontrar lamentablemente a estos 3 cuerpos, pero no los cuerpos de los niños, y eso inmediatamente de alguna forma suma esta energía que decían los mismos militares, más de 200 personas, Nati, que participaron de estos 40 días de búsqueda, y ellos decían, ese momento fue súper clave, sobre todo para la energía con la que nosotros nos teníamos que enfrentar al Amazonas, días de lluvia, además una situación meteorológica complicada que vivieron los distintos equipos, y a medida que iban encontrando distintos, por ejemplo, una mamadera, esta huella que encontraron además a finales de mayo, una huella que los expertos decían no tiene más de 2 días, nuevamente esa esperanza, distintos detalles. Qué fuerte para los rescatistas ver una huella que fue hace 2 días y no encontrarlo, y pasaban los días. Sabes que yo leía que habían entrevistado al general a cargo de la búsqueda por parte de los militares en Colombia el día anterior a que los encontraran, y le preguntaron, ¿usted todavía tiene esperanza de que lo vayan a encontrar? Sí, dijo. Porque además tenían el factor de que ellos decían, con la búsqueda que hemos hecho no hemos encontrado los cuerpos, entonces tienen que estar vivos. Claro. Porque si no ya los habríamos encontrado. Pero eso que tú decías, encontrar la huella que fue hace 2 días, estás como tan cerca, pero a la vez no tenías Claro, y como estas frutas mordidas, distintas fotos que fueron compartidas por los militares, por estas comunidades indígenas, una tarea muy importante que hubo además de la colaboración entre estos 2 actores, entre los militares y también las comunidades que llegan, que viven en esta zona. Un trabajo muy importante que de hecho el mismo presidente de Colombia, Gustavo Petro, destacó cuando ya se comunica y se confirma el hallazgo milagroso de estos 4 niños. De hecho tenemos parte de los comentarios que realizó tanto el abuelo de los niños que llegó hasta el hospital en Bogotá hace tan solo algunas horas, refiriéndose a esta situación y en cómo están actualmente el estado de salud de estos 4 pequeños. Escuchemos qué dijo entonces el abuelo de estos niños. Acabo de venir de mirar a los nietos, pues primero tienen vida, pues está muy acabadito, pero yo sé que está en buenas manos, que está en el hospital. Yo sé que esto va a salir bien y vamos a seguir viniendo todo el tiempo. Aquí yo voy a estar porque esto es un proceso que toca seguir. 2 semanas más o menos van a estar estos niños bajo la atención médica porque, claro, lo decíamos, deshidratados, desnutridos, sobre todo la más pequeñita que decían es la más complicada en temas de salud. Si bien está estable, está bien dentro de lo que pasaron estos 40 días en el Amazonas colombiano, están bien, pero van a estar en los próximos 15 días al menos, decían, dentro de este hospital militar hasta que llegó, hasta el lugar donde llegó el abuelo. Ya lo decía el presidente colombiano, habló también de esta situación y recordemos un momento que fue bastante tenso, Nati, cuando Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, hace varias semanas dice, fueron encontrados los niños el día después, de hecho, que encuentran la avioneta. Él dice a través de Twitter que efectivamente encontraron a los 4 pequeños y el día siguiente tiene que eliminar esta publicación porque no era la información real, fue un problema, parece que con las comunicaciones internas, y a las Fuerzas Armadas salen de hecho a decir, nosotros no hemos encontrado a los niños, ni
siquiera los hemos visto con estas imágenes satelitales, con los helicópteros que estuvieron recorriendo este Amazonas, un momento tenso, además que fue bastante criticada la acción del presidente colombiano, quien también llegó hasta el hospital donde se encuentran actualmente estos 4 niños. Y obviamente ayer, cuando todo Colombia estaba muy feliz celebrando este hallazgo milagroso, él también se refirió a su país y al mundo, destacando lo que decíamos, esta colaboración importantísima que tuvieron los militares con las comunidades indígenas. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro. La articulación entre fuerza militar e indígenas, obviamente ellos conocedores de la selva mucho más que nosotros, pero esa articulación fue completamente eficaz. Un ejemplo de lo que puede ser para el país todo este tipo de acuerdos, de alianzas, de objetivos comunes. Indígenas y militares encontraron los niños. Ahí lo escuchábamos, entonces vamos a estar siguiendo muy de cerca este caso, Nati, porque si bien los encontraron, obviamente vamos a ver cómo sigue el estado de salud y sobre todo un tema que ha causado hartos comentarios en redes sociales. Wilson, un perro de rescate de las Fuerzas Armadas, de los militares allá en Colombia, que fue clave para encontrar a estos 4 niños. Lo vemos en este video que de hecho compartieron desde Colombia. Todavía no aparece, según en los comentarios de algunos medios locales y también de los familiares de los niños. Los niños les dijeron que este perrito los encontró hace 2 días, que los acompañó un tiempo, pero que después se fue y nunca más supieron del perro. En la cuenta de Twitter del Ejército en Colombia dijeron que ellos no van a detenerse hasta encontrar a todos los involucrados en esta intensa búsqueda, y también incluye a este perro Wilson, que de todas maneras ha tenido hartos comentarios en redes sociales. Lo calificaron ya como un héroe nacional dentro de Colombia, uno de los tantos temas, de las tantas aristas de este milagroso hallazgo que vamos a estar ampliando y siguiendo muy de cerca el resto del día. Ojalá lo encuentren, Sofía. Sí, de todas maneras, ahí vamos a estar siguiendo entonces lo que llega desde Colombia. Porque hay más noticias internacionales, Nati. Nos vamos a ver lluvias extremas que están azotando a distintas zonas del mundo. Países tan lejanos como China y también Cuba, que están viviendo esta situación que revisamos en pantalla. Las autoridades, de hecho, del gigante asiático tuvieron que declarar la emergencia, dar una respuesta de emergencia también frente a lo que están enfrentando miles de personas, tanto del sur como también el este del país. Vemos algunos de los registros que han sido compartidos por los equipos de rescate, los equipos de búsqueda, para dar cuenta de la situación por la que atraviesan todas estas personas. Gente que además ha tenido que ser evacuada, llevada a los refugios que han sido instalados por las autoridades. Esto frente a intensas lluvias que se han vivido durante los últimos días y que inundan gran parte entonces de esta región ubicada al sur del país. Hasta el momento no se han reportado heridos de mayor gravedad, tampoco personas desaparecidas o víctimas fatales, pero se proyecta que las precipitaciones, Nati, sigan durante los próximos días. Los expertos decían, son lluvias que no se suelen dar en esta época, una situación que también está atravesando la isla cubana, el territorio cubano. También vemos algunos de los registros, lluvias extremas, que aquí siempre hay un tema detrás, Nati, que lo hemos comentado otras veces, como el cambio climático muchas veces extrema este tipo de fenómenos, como lo son una lluvia normal, pero que terminan con todas estas regiones inundadas, parte de lo que está pasando este día sábado a nivel internacional. Sí, Sofi, en China más de 450 milímetros de lluvia en junio, todo un récord, mientras que acá en Chile vemos llueve poquito. Sí, así es. Muchas gracias, Sofi Norman, con toda la información internacional. Gracias, Nati, que estés bien, buen día. Bueno, y nosotros hacemos una breve pausa cuando son las 14:18. No se vaya, ya volvemos con más informaciones en 24 tarde. ...24 tarde. Y ya estamos finalizando 24 tarde, pero no sin antes dejarlos con una invitación muy especial. Sí, porque mañana domingo regresa un clásico del periodismo chileno acá en TVN, la nueva temporada de Informe Especial. Sí, ¿Quién mató a Tomás? Es el capítulo que vamos a ver después de la edición central de 24 horas en un horario prime. Así que los dejamos invitados, nos despedimos con este adelanto. La investigación periodística más profunda de un caso que estremeció a Chile. Ahora. El pequeño Tomás Bravo fue encontrado sin vida. Sé que hay alguien detrás de esto.
Estuvimos en peritajes claves. Avancemos un poco, esa es la dificultad. Comprobamos vergonzosas negligencias. Errores inaceptables del Servicio Médico Legal y también de la PDI. ¿Quién mató a Tomás? Informe especial, domingo, 22:35 horas, en TVN. Con el auspicio de Chevrolet, hemos presentado